Buenas noches muchachos, entonces el día de hoy vamos a comenzar lo que es el tema de la memoria caché. Hoy no vamos a avanzar mucho porque hoy tenemos una actividad muy importante que dura alrededor de 30-40 minutos, ya saben qué es, ¿no? El segundo quiz, ¿sí? Entonces recuerden, acabo tema, quiz, ¿cierto? Entonces recuerden eso, recuerden que descarto el peor quiz y pueden hacer opcional de máximo 3, porque apenas hay una sesión para eso, ¿sí? Bueno, muchachos, algo que debo aclararles, ¿cierto? Antes de comenzar, yo he habilitado una opción que ya aprendí a utilizar, que se llaman grupos, ¿sí? Yo ya les coloqué el taller número 1, ¿sí? Es para entregar el domingo de la semana de abajo, ¿sí? Entonces, muchachos, por favor, requiero de ustedes, ¿cierto? Ya les explico. Requiero de ustedes que en el campus virtual, por favor, se inscriban en el tema de los cursos, ¿cierto? Arquitectura de computadores 1, yo les dejé aquí un enlace que se llama, esperen, cambio aquí, yo les dejé un enlace que se llama, Java, que se llama, aquí, elegir grupo de trabajo. He configurado las entregas para que sean por grupos, no individual. ¿Qué quiere decir eso? Cuando ustedes están en el mismo grupo, si alguien sube la entrega, todos la pueden ver y editar. Es como si las cuentas estuvieran fusionadas. Eso me permite una mayor facilidad con las realimentaciones, ¿sí? Ya que encontré la manera de subirlas también automático, entonces yo me facilito también el trabajo con eso. Entonces, muchachos, requiero que de aquí a la otra semana ustedes llenen esta encuesta. Esperen, hago un cambio antes de que lo olvide. Esperen, un cambio de algo que me he olvidado. Carajo, está como lento este internet. Esperen muchachos. Yo quiero que ustedes llenen esa encuesta. Los grupos son de máximo 3 personas. La idea es que no salgan más grupos de los que están allí, ¿vale? ¿Sí? Traten de trabajar en equipo, deben ser tan solitos, ¿sí? Entonces, aquí ya, esperen, configurar algo antes de que me olvide. ¿Permitir modificar la elección? Sí, que ustedes pueden equivocar. Yo ya esta encuesta la otra semana ya la oculto, ¿vale? Porque pues para que no trastornen eso. Entonces, elegir grupo de trabajo, ¿cierto? Entonces ustedes eligen el grupo de trabajo acá y ustedes pueden ver los miembros que estén ahí para que no vayan a equivocar, ¿listo? La idea es que vayan inscribiendo en sus respectivos grupos de trabajo. He puesto una restricción en la entrega, ¿cierto? Es que no pueden entregar si no tienen grupo. Observen acá. En la entrega ya no es aprendí a usar ese juguete nuevo, ¿cierto? Que me va a facilitar a toda la vida. Entonces, uy, Dios mío, esperen un segundo. Aquí en asignaciones yo ya les coloqué el primer taller, ¿cierto? De los capítulos 1, 2 y 3. Entonces, ¿qué quiere decir? Ya no se entrega sino por grupo, ¿sí? Ustedes no pueden ya entregar si no pertenecen a un grupo. ¿Listo? Eso es lo que he cambiado con esto. ¿Qué me permite esto, muchachos? Que todas puedan verlo. Yo normalmente hago comentarios ahí en la entrega. Entonces ya lo pueden ver todos. ¿Listo? Sí, y ustedes ya pueden verificar si sus compañeros efectivamente han enviado el taller. Porque eso pasa mucho. Esta cosita del grupo me soluciona el problema. Buenas noches. ¿Listo, muchachos? Entonces, por lo pronto, yo ya les puse esta cosa. ¿Sí? Se llama el taller 1, ¿cierto? No es tan largo, ¿sí? El taller 1, pues, son 13 preguntas, ¿cierto? Ah, no, son 8. Entonces, muchachos, pues deben referirse al libro, ¿cierto? Entonces, explique la diferencia entre organización y arquitectura del computador. Cite 3 ejemplos explicando la diferencia. Como hicimos en el parcial, ¿qué es disco duro versus capacidad del disco duro? ¿Qué es disco duro? Organización. ¿Y qué es la capacidad del disco duro? Arquitectura. ¿Sí? Esas son cosas que deben diferenciar. Explica la diferencia entre estructura y función del computador y lo mismo. Cite 3 ejemplos. Bueno, aquí viene ya preguntas así del siguiente libro. Pues si fuera una máquina decimal, esas les deben pensar un poco. Investigar qué es el conjunto de instrucciones IAS. Entonces eso está en el libro, lo consultan y responden estas 2 preguntas. ¿Cómo serían esos programas de acuerdo a las instrucciones? ¿Listo? Bueno, nota que trabaja en el sistema hexadecimal, ¿no? ¿Saben cuál es el sistema hexadecimal?
Va desde 0 hasta F, ¿sí? 0 o de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, lo normal. Luego 10 significa A, 11B, 12C, 13C, 14E y 15F. Y la conversión a sistema 10 que está en base 16, o sea que es primero por 16 a la 0 más el siguiente por 16 a la 1 y así sucesivamente. Luego viene pues investigar qué es EPI, qué es MISP. Eso lo investigan en el libro y responden estas dos preguntas. ¿Listo? Deben responder estas dos preguntas. Eso está en el libro, capítulo 2. Luego, el punto 4, en el sexto lo explican con qué pasaría con los registros. MAR, MBR, el contador de programa y el registro IR. El ejemplo que pueden utilizar es el que está en el libro. ¿Se acuerdan del ejemplo que vimos la clase pasada? Que había la ejecución de un programa que sumaba 2 números. Pueden basarse en ese. ¿Listo? Esto lo hacen con los programas que ustedes hayan hecho en el punto 4. O sea, punto 4 y 6 están conectados. Entonces, pues yo sugeriría que lo hiciera la misma persona. ¿Sí? Bien. Luego viene considerar un procesador. Esta pregunta es relativamente rápida. ¿Sí? Entonces, pues, no, esta pregunta la sacan muy rápido. Esta es de las fáciles. Y finalmente, ¿se acuerdan del diagrama que yo les expliqué la clase pasada? Que cuando se podía leer, que cuando se podía escribir, ¿se acuerdan? El diagrama síncrono de buses. Ajá. Deben hacerlo para un problema que les puse allí. O sea, dibujar el diagrama. ¿Cómo funcionaría? Y ya, eso es todo. ¿Listo? Para el taller son 8 preguntas, entonces para que las hagan de aquí al domingo de abajo. ¿Listo? Yo sugeriría no mover eso porque el siguiente lunes ya les pongo el siguiente taller. ¿Sí? Ya a partir de este momento es taller por capítulo. Son 6 talleres, son taller por capítulo. ¿Listo? Y recuerden, a cada unidad hago quiz. Entonces, memoria caché yo lo acabo la próxima semana. Significa que el quiz es dentro de 2 semanas. Cada unidad tiene quiz. Nada más que estas primeras decidí unificarlas en un solo taller. Es que realmente no hay mucho que esta primera parte que hemos visto no hay mucho que realmente decir. Pero ya lo que viene sí. ¿Listo, muchachos? ¿Sí? Al final. Al final es una sesión de opcional. No, porque si no, nunca acabamos esto. ¿Sí? Yo no puedo hacer 6 opcionales, jamás. ¿Sí? O sea, ¿qué hora los hago? Entonces, hay una de las... He cogido la penúltima sesión. La última sesión, que es el 21 de diciembre o 22. Que es para hacer opcional de máximo 3 quizzes. ¿Por qué máximo 3 quizzes? Porque pues hay 3 horas de... Entonces cada uno máximo 1 hora. ¿Listo? Máximo opcional de 3 quizzes y descarto el peor quiz. ¿Listo? ¿Vale, muchachos? ¿Estamos listos para comenzar? ¿Preguntas sobre lo del campus virtual? Entonces les pido por favor ¿qué tienen que hacer ahora en el campus? Inscribirse en los grupos, por favor. La idea es que se agrupen, ojalá no tenga que crear más. ¿Listo? Agrupen, aprendan a trabajar en equipo, si se odian. ¿Sí? ¿Listo, muchachos? Así no conozca a nadie, aproveche y conoce gente. ¿Listo? De pronto encuentra algo que le interese. Nunca sabe. Entonces, bien, muchachos. ¿Vale? Listo. Entonces, bueno, vamos a empezar la clase. Vamos a empezar la clase, muchachos. Entonces, damos otra vez aquí. Entonces, hoy el tema de hoy va a ser el memoria caché, ¿sí? Vamos a ver algunas cositas. Vamos a hablar inicialmente de las generalidades de los sistemas de memoria. Vamos a ver una jerarquía y unas consideraciones. Esto es una cosa global, esto primero de aquí. Luego, vamos a ver principios de la memoria caché y elementos de la memoria caché. Yo aspiro a terminar hoy iniciando este de aquí. Pues si no, no importa. Igual las 3 horas de la próxima clase nos alcanza perfectamente. Bien. Entonces empezamos con sistemas de memoria, ¿cierto? Entonces, ¿qué características tienen los sistemas de memoria, muchachos? Primero, su ubicación, ¿cierto? Eso tiene que ver si son internos, externos, cómo están ubicados, o sea, cómo están ubicados. Tenemos su capacidad, ya la capacidad de almacenamiento. La transferencia tiene que ver con la velocidad de escritura o lectura.
Tenemos el método de acceso, que vamos a ver realmente 4, que es secuencial, aleatorio, asociativo. No, son 3 realmente. Rendimiento, pues tiene que ver es con las capacidades de, más que todo de los delays que hay dentro de la memoria, ¿sí? Eso lo vamos a ver luego. Tipos y características físicas. Esto de características físicas lo vamos a ver especialmente en la próxima unidad, que vamos a ver memoria interna. Vamos a ver las memorias basadas en condensadores, ¿cierto? Que son las memorias de RAM, y las memorias basadas en diodos o transistores, que es la memoria CD-RAM. Van a darse cuenta que la memoria de RAM es más barata que la memoria CD-RAM, por muchas razones, pero la de RAM requiere refresco porque son condensadores. ¿Sí? Eso vamos a analizarlo. De hecho, nosotros tenemos SDRAM, que es una combinación de ellas. La memoria caché es SRAM pura, ¿sí? Por eso es más costosa. Y organización, cómo se administran las memorias, ¿sí? Bien, muchachos, entonces tenemos distintas memorias, ¿cierto? Las memorias pueden estar ubicadas dentro de la CPU. ¿Quiénes están ubicados dentro de la CPU? En algunos casos puede ser la memoria caché, puede hacer parte de la CPU. Eso depende del modelo del procesador. Entonces puede ser la memoria caché y también los registros, ¿sí? Los registros que hemos visto hasta ahora del MAR, MBRE y R son registros, son unidades de almacenamiento pequeñas que tienen los procesadores. Tenemos externas, pues que externa pueden haber caché externa, la hay, ¿sí? De hecho se suele manejar una combinación de ellas, hay niveles de caché, vamos a verlo ahora. También memoria externa tenemos la memoria RAM y la memoria ROM. La memoria ROM es donde está almacenado el BIOS. ¿Lo han visto alguna vez? Cuando ustedes presionan F5 para cambiar el orden de inicio, o a veces para cuadrar la fecha, ¿cierto? Perdón, esto me refiero a memoria interna, qué pena, memoria interna. Y memoria externa son aquellas que están soportadas por periféricos. Tenemos como la memoria flash, son memorias externas. Tenemos memoria flash y también otro tipo de memoria que es la SDK. ¿Listo? Son memorias externas, que son externas e internas. Tenemos la caché, ROM y RAM. ¿Listo? Bien, muchachos. Entonces, por ejemplo, este es un procesador Intel. Los Intel suelen tener la memoria caché integrada, ¿sí? Y también tenemos algunos casos donde la memoria caché es un chip. Depende del modelo del procesador. Depende definitivamente. Ya depende del modelo del procesador, si es externo o si es interno. Evidentemente, ¿ustedes qué creen que será mejor? ¿Que sea interna o que sea externa? Interna. Entre más cerca está del procesador, menos delays y menos retardos hay. Más eficiente es. Aunque también lo suele haber externo en algunos modelos, ¿sí? Eso ya depende de lo que usted está trabajando. Usualmente, en lo comercial, ustedes van a ver que es interno. Pero ya digamos en computadoras que requieren gran procesamiento, se suele utilizar externa porque se requiere una memoria caché más grande, ¿sí? Estamos hablando de computadoras en centros de datos o computadoras ya cuando usted requiere hacer procesamiento intensivo de datos, pues se prefiere utilizar memoria caché externa, ¿sí? Porque se necesita, ¿qué? Mayor capacidad, o sea, se requiere procesar más, ¿cierto? Si usted tiene una gran capacidad de procesamiento y tiene una memoria caché pequeña, ¿qué problema tiene? De acuerdo a lo que hablamos. Cuello botella, ¿cierto? Entonces, cuando usted tiene una gran capacidad de procesamiento, es mejor tener una memoria caché externa. Sí, porque usted puede necesitar alrededor de 100 megas, de 250 megas de memoria caché externa. De hecho, la mayoría de procesadores ahora, ¿se acuerdan cuando yo les mostré las comparaciones de procesadores? ¿De cuánto suele venir la memoria caché? De 2, de 4, ¿cierto? De 2 está bien para lo que nosotros hacemos, ¿sí? Realmente la memoria es muy rápida, ¿sí? Entonces, a pesar de que está ese cuello de botella, eso procesa muy rápido y realmente los delays de la memoria RAM o del disco duro ya tienen un juego allí. Realmente ya si usted aumenta mucho la capacidad de la memoria caché, no va a tener un mejor rendimiento, porque es que ya tiene los delays de ¿quién? De la memoria y del disco duro. ¿Cómo puede solucionar los delays de la memoria y el disco duro? ¿Ustedes han escuchado memorias de alto rendimiento? ¿Memoria RAM de alto rendimiento? Son memorias RAM, eso lo explicaré en la próxima unidad, son memorias RAM que no son basadas en condensadores, sino basadas en transistores.
La diferencia es que es mucho más veloz. Todos los detalles los verán dentro de 2 semanas, ¿sí? No en Arqueos, dentro de 2 semanas, ¿sí? Bien, muchachos. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Sentimientos? ¿Comentarios? ¿Algo más? ¿Nada? Los veo como medio aburridos. ¿Ustedes vienen de alguna violencia? En media hora. Cada vez está más cerca. ¿Sí? Sí. Espero hayan estudiado. Bueno, muchachos, la capacidad de la memoria viene dado en su tamaño de palabra, ¿cierto? El tamaño de la palabra es la unidad natural de organización. Entonces, muchachos, ustedes tienen una posición cualquiera dada, ¿cierto? Estas son las posiciones, ¿sí? Este V significa la posición. Este tag se los explico luego, ¿sí? Ese tag tiene que ver con la organización de memoria caché. Entonces, aquí ustedes, ¿qué tienen, muchachos? La posición, ¿sí? Pero la posición no suele tener únicamente, digamos, un bit y ya. Tienes un conjunto de bits que le vamos a conocer como la palabra. Hagan de cuenta que ustedes tienen una especie de locker, ¿sí? Y en el locker, digamos, ustedes meten libros, ¿cierto? ¿Qué pasa con el locker? Puede caber hasta qué? Cierta cantidad de libros, ¿cierto? Supongamos que los libros son del mismo tamaño, ¿sí? Y los lockers y usted va a meter libros. ¿Hasta cuántos libros puede meter en un locker, digamos, de la misma capacidad? Digamos, X libros, ¿cierto? Entonces, esa cantidad se refiere al tamaño de la palabra, ¿sí? A la cantidad que yo puedo almacenar. Y la ubicación del locker se refiere a la dirección. ¿Sí me siguen con el ejemplo del locker? Entonces, el locker está ubicado en una posición, ¿cierto? Supongamos, está ubicado en la posición, digamos, 1, 3. Fila 1, columna 3, ¿sí? Entonces, ¿qué hay dentro de ese locker? ¿Qué van a encontrar? Libros, que es la información que nosotros tenemos. A esto, muchachos, se le conoce como, a esto de acá se le conoce como la palabra. No es el periódico, sino es el término en inglés es word o palabra. Que es cierta cantidad de bits. Suelen ser muchachos, las palabras suelen ser de potencias de 2. Suelen ser de 8, de 16, 32 o 64 bits. Son unidades de 2. Dígame. Es 32. Son unidades de 2, ¿sí? Son unidades de 2, ¿sí? ¿Vale? ¿Por qué utilizamos esa nomenclatura de 2? Es por el tema de direccionamiento, ¿sí? ¿Qué pasa si yo tengo, muchachos, digamos, tengo que representar, digamos, 7? ¿Cuántos bits necesito? Por ejemplo, necesito representar 5. ¿Cuántos bits necesito? Para representar 5 en binario. ¿Cómo es 5 en binario? 101, ¿cierto? ¿Sí? ¿Cuántos bits necesito? 3 bits, ¿no? ¿Sí lo ven acá? Que necesito 3. ¿Ya? Pero, muchachos, si yo tuviera solo de 1 hasta 5, ¿qué posiciones estarían desperdiciando? La 6, 7 y 8. En la pregunta del ENIAC, en el taller, se refiere a ese desperdicio. ¿Sí? Se refiere a ese desperdicio. ¿Sí? Realmente la representación que utilizaba el ENIAC, que está explicada allí, no es la mejor. ¿Sí? Y ustedes van a sustentar por qué. ¿Listo? Eso está bonito, ¿cierto? ¿O no? ¿Por qué ponen esa cara? Es de felicidad, ¿verdad? Bueno, muchachos, la transferencia de datos, pues en el caso que la memoria sea interna, pues depende del tamaño del bus. ¿Sí? ¿Qué tamaños de buses tenemos, muchachos? ¿Se acuerdan? De 4, 8, 16, 32 y 64, ¿cierto? Pues eso también tiene que ver con el tema de la palabra, ¿sí me siguen? Si yo ubico una dirección de memoria, entonces yo debería tener como retorno no un bit, sino toda la palabra, ¿sí? Entonces, muchachos, si ustedes recuerdan acá, ¿cierto? Cuando yo les mostré el chip de memoria, vamos a ver si acá me sale la nomenclatura. Esperen un segundo antes de seguir.
También voy a colocar el navegador acá. Entonces, vamos a ver si tengo un esquemático. Necesito un esquemático realmente. Tengo RAM, memory. Pongamos una de 64 KB. Memoria RAM, chip. Pero necesito el dataset. Memoria, necesito el datasheet. Oh, genial. Esto es lo que necesitaba. Entonces, muchachos, quiero que observen algo, ¿sí? Voy a aprovechar para meter esta acá, ¿cierto? Entonces, muchachos, observemos. Pongámosle un poco de lógica a esto. Aquí tenemos un chip de memoria, ¿vale? ¿Listo? Entonces, muchachos, en ese chip de memoria, ¿ustedes qué pueden observar? ¿Qué pueden observar acá, muchachos? Esperen, yo hago algo. Ventana principal, perfecto. Esperen eso. Entonces, muchachos, ¿ustedes qué pueden observar acá? Estos ¿a qué les suenan? A las direcciones, efectivamente, ¿cierto? Cuando yo accedo a una dirección, observen acá. ¿Observan estos que voy a pintar en rosado? Realmente en cada dirección no es que esté almacenado un bit, sino que está almacenada una palabra. Una palabra es una secuencia de bits. Entonces, muchachos, ¿cuál es el tamaño de la palabra de esta memoria? ¿Cuántas salidas, entradas ven? ¿Cuántos bits ven? 8. ¿Sí? ¿Tanto tengo 8 bits? ¿Y cuántas direcciones tengo? Lo que está en rojo. ¿Tengo? Son 12. Perdón, tengo 13. Tienen toda la razón, porque 0 cuenta, ¿sí? Entonces, en total tengo 13 direcciones. Entonces, muchachos, ¿cuántas direcciones yo puedo generar con 13 bits? Recuerden que ¿cuántos números yo puedo representar con 13 bits? 2 a la 13, ¿cierto? ¿Sí me siguen? Yo tengo 2 a la 13 direcciones en total, ¿sí? Entonces, o sea, tengo 13 bits para las direcciones. Y en total tengo 2 a la 13 direcciones que yo puedo acceder. Cada una de esas direcciones, ¿cuántos bits me suelta? 8, ¿cierto? Entonces, muchachos, ¿cuál es la capacidad total de esa memoria en bits? ¿Cuál es la capacidad total? ¿Cuántos ceros y unos puede almacenar al mismo tiempo? Esa matriz. ¿Cuánto puede almacenar? Si tengo 2 a la 13, ¿cierto? Y cada una me suelta 8, sería 2 a la 13 por 8 bits. ¿Sí me siguen? Porque cada una de estas direcciones, muchachos, ¿cuántos bits me va a soltar? ¿Cuál es el tamaño de la palabra? 8. Ese suelen ser de ese tamaño porque los buses ya saben que están en orden de 2, ¿sí? Entonces, muchachos, 2 a la 13 por 8 bits, ¿cierto? Es el tamaño de la total de capacidad de la memoria. ¿Cuántos bits son esos? 2 a la 13, ¿cuánto da, muchachos? 64K, eso es 64KB por, eso es 64K. Bueno, más bien, ¿cuánto da eso por 8? Más bien, 2 a la 13 por 8, ¿cuánto da en total? 65.536, ¿qué? Bits. ¿Cuántos bytes almacena? Bytes. Dividido 8 eso, ¿no? 8.192, ¿qué es 8? Kilobytes. Es una memoria de 8 kilobytes de memoria, ¿sí? En el próximo quiz puede salir esto, ¿sí? Entonces, muchachos, características de las memorias. Si ustedes pueden ver este chip, ¿cierto? Tiene en las salidas o entradas, recuerden que eso funciona como salida o entrada, de acuerdo a como yo maneje el de entrada. Si ven este que dice hoy, que es output enable, o sea, habilitar salida. Y este que es write enable, que es habilitar
entrada. Obviamente estos dos tienen que estar, no pueden estar en el mismo estado al mismo tiempo. Yo no me puedo decir escriba y lea. Eso obviamente tiene un control, ¿sí? Entonces, muchachos, ¿qué pasa con esto? Si ustedes ven, hay en total 13 direcciones, que es el tamaño de la matriz, que es 2 a la 13. Filas, ¿por cuántas columnas? ¿Cuánto guardo en cada fila? 8, ¿sí? Si ustedes ven aquí que hay 8, ¿cierto? ¿Sí lo ven? En este chip de memoria. ¿Ven que hay 8, cierto? Entonces, muchachos, esta es una memoria que tiene tamaño 8 kilobytes, ¿sí? Eso hace en los años 80 era bastante memoria, ¿sí? De hecho, tener 16 kilobytes era lo máximo, ¿sí? Bien, muchachos, ¿tienen preguntas hasta acá? Entonces, si yo les... vamos a ver si me pueden responder esta. Yo tengo una memoria... vamos a ver si ustedes... Vamos a buscar un chip aleatorio. Y a ver si ustedes me lo... Este no... Esperen, yo busco otro chip de memoria. Ah, este. Ah, pero este no tiene... No. Eso es un DIP. Esperen. Esperen, muchachos. RAM memory. Ah, bueno. Ah, una NAND. Esta es buena. Eso lo vemos igual la próxima, pero sirve para esto. Entonces, esto, ¿dónde están las As? No me gusta que no tenga address. Esperen, yo miro. Eso es una memoria flash, ¿no? Esperen, yo miro. No, ese es RAM, definitivamente. Ah, esta nene. Esta nene me sirve. Esta es la que yo mostré. Ah, no, esta es otra, ¿cierto? Entonces, muchachos, de acuerdo a lo que yo hablé, ¿cierto? Entonces, ustedes me van a decir cuál es la capacidad de esta memoria. Esperen, esta es otra memoria. Esperen, la inserto acá. Entonces, ustedes me van a decir cuál es la capacidad de esta memoria. Entonces, muchachos, háblenme. ¿Cuánto es la capacidad de esta memoria que tengo acá? Entonces, uy, qué pena. Primero, ¿qué deben de ver? El número de direcciones, ¿cierto? ¿Cuántas direcciones ven? Son los As de address. ¿Cuántas ven? 11, ¿cierto? En total tengo 11 bits. ¿Para qué? Para dirección, ¿cierto? Tengo 11 bits para dirección. Ahora bien, muchachos, ¿cuántas entradas y salidas ven para cada dirección? 8, ¿cierto? Si ustedes lo ven aquí va desde 0 hasta... De 0 hasta 7. En total tengo 8 bits ¿de tamaño de qué? De el tamaño de la palabra, de lo que almacena cada dirección, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la capacidad total de esta memoria? 2 a la 11 por 8 bits. ¿Cuánto me da eso? 16.000 ¿qué? ¿Perdón? 384. Y estos son bits. ¿Cuántos bytes tienen capacidad de ella? Tienen que dividir eso entre 8. Creo que es 2K. 2048, que es 2 kilobytes. Es una memoria de 2K, ¿sí? De esa manera, muchachos, ustedes pues puedan dar cuenta cuál es la capacidad de la memoria. Eso sí es pregunta para el quiz, ¿cierto? ¿Vale? O sea, ustedes pueden dar cuenta de la capacidad de la memoria mirando el tamaño de la palabra, ¿cierto? Normalmente es de 8, pero puede ser más. Puede ser de 32, puede ser de 64, depende. Eso cambia mucho. Aquí hemos sido suertudos que es de 8 y suertudos que es de 8. Y pues el número de direcciones es el espacio direccionable. Pero cada dirección no es que contenga un bit, contiene una palabra, ¿sí? Y la palabra que orquesta con las salidas. Ahora, muchachos, ¿cuál sería el tamaño del bus de direcciones y de datos de esta memoria? ¿Cuánto necesito para conectar esta memoria? ¿Cuál es el tamaño del bus? No. Tamaño total del bus. ¿Cuántos bits necesito para todo eso?
ignorando líneas de control. Porque líneas de control es write enable, todas esas cosas. ¿Sí? No, de 16. 8 para direcciones y 8 para datos. ¿Sí? Ah, no, perdón. ¿Cuántas direcciones son? 11. ¿Cuánto es 11 más 8? 19. ¿Cierto? Entonces, 8 para direcciones y 8 para, perdón, 11 para direcciones y 8 para datos. ¿Cuántos creen, cuánto es el siguiente número que es múltiplo de 12 después de 19? Que es, perdón, potencia de 2. 32, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto falta de 19? Faltan 11. 11 bits que deben de ser para líneas de control. ¿Sí? Nuevamente es así. Para un bus total de 32. ¿Sí me siguen ahí? Sí. Entonces tenemos 11 para direcciones, 8 para datos y 11 para bits de control, digamos en este caso, ¿sí? Aunque para direcciones también suele ser uno de múltiplo de 16, pero dejémoslo ahí, ¿listo? Realmente hay 4 que no se usan, ¿sí? 11 a 10, perdón, hay 5 que no se usan. Pero bueno, dejémoslo a ese punto. Entonces muchachos, ¿tienen preguntas hasta aquí? Si yo les pongo una memoria cualquiera, ¿ustedes me pueden decir la capacidad que tiene? ¿O no? Entonces recuerden identificar es el tamaño de la palabra. No siempre, muchachos, no siempre la palabra es de 8 bits, no siempre, ¿sí? Depende, ¿sí? Aunque la que es más común es que sea de 8 bits, para que sea un byte, ¿listo? Cada posición sea un byte, ¿sí? Bueno, muchachos, en la comunicación con memoria externa, nosotros solemos es transferir bloques. O sea, es un data de información. Lo que pasa, muchachos, en el caso de las memorias USB, ¿cierto? Nosotros tenemos es transferencia serial. ¿Qué es transferencia serial? Si ustedes ven aquí, muchachos, si ustedes ven aquí, ¿ustedes qué ven? Ven una entrada para cada una, ¿cierto? ¿Sí lo ven? Eso es una transferencia paralela. Es decir, cada bit es enviado en una línea. Pero en el caso de las memorias flash USB, ¿cierto? En el caso de las memorias flash USB no es así, ¿sí? Se suele la transferencia es de serial. ¿Qué quiere decir la transferencia serial? Yo no transfiero, sino que en una sola línea de entrada, yo transfiero... Está malo eso. Yo transfiero un bloque de ceros y unos muy grande, y eso indica un bloque. Son bloques que yo transfiero paquetes de ceros y unos. Los paquetes pueden ser del orden de 128 bits, como en el caso de PCI, ¿sí? Nada más que el PCI tiene varias líneas, por eso es que lo hace tan rápido, ¿sí? Entonces, preguntas, muchachos, hasta aquí. Sentimientos. Ustedes vienen con un ánimo que me da miedo, ¿sí? ¿Qué les pasó, muchachos? ¿Quién los trató mal la semana pasada o el fin de semana? ¿Alguna tarea? ¿Alguna tarea? Ustedes saben que esto es, se acaba unidad, quiz. Se acaba unidad, taller. Ya empezamos lo que es Arqui en foro, ¿sí? Para los que llegaron tarde, muchachos, por favor, inscribirse aquí donde dice, las asignaciones, las entregas son por el campus virtual. No van a hacerse por estudiantes, sino por grupo. ¿Qué requiere decir eso, muchachos? Que deben de pertenecer a un grupo para poder enviar la asignación, para poder enviar el taller 1. Muchachos, ¿cómo se inscriben a un grupo? Aquí donde dice información general, les ruego que hagan clic en elección grupo de trabajo y aquí se pueden inscribir. Puse 10 grupos, eso debería ser más que suficiente para este grupo, ¿sí? Espero no tener que crear más. La idea es que no se hagan con sus solos. Máximo 3. La idea es evitar con sus solos. Aprendan a trabajar en equipo, muchachos. De pronto haciendo grupos encuentran a lente o enta que a ustedes les interese o algo así, nunca saben. ¿Sí? ¿Sí? O pueden, o a través de la persona que conocer a lente o enta que a usted le interese, ¿cierto? O sea, puede ser que a través, usted trabaje con alguien y de pronto alguna persona que tiene amistad con esa persona, usted le interesa y a través de esa persona puede llegar a esa persona. O sea, pasan cosas interesantes, ¿listo? ¿Vale, muchachos? O bueno, o puede conocer al perro y pues usted debe hacerse muy amigo del perro, ¿cierto? Entonces, hay ventajas. Y además, muchachos, les recuerdo, nosotros somos
de sistemas. ¿Ustedes cómo creen que la cosa funciona afuera? ¿Será que usted va a ir a desarrollar solito o solita? Sí he conocido gente que desarrolla solito y solita, y son muy buenos, pero lamentablemente eso tiene, o sea, uno físicamente tiene limitaciones. Entonces el desarrollo de software en grande lo hacen en grupos de trabajo. Entonces aprendan a socializar con sus compañeros. Quizás en unos años sea ese compañero o compañera que le ofrezca trabajo en un multinivel y le ayude a usted a salir de un apuro económico. Entonces pues uno nunca sabe, ¿sí? Entonces muchachos, os ruego que se inscriban en este grupo. Eso está habilitado hasta la otra semana. ¿Listo? ¿Vale? No pueden enviar la entrega no se deja enviar si usted no pertenece a un grupo. ¿Qué pasa? La entrega, los enlaces de ustedes se unifican. Si usted envía y pertenece al mismo grupo, entonces los dos pueden ver la misma entrega. Eso me facilita mucho el trabajo de realimentación, muchísimo. A mí me gusta enviar realimentación, entonces principalmente por eso. O sea, si usted sacó 1.0, pues yo le justifico por qué sacó 1.0, ¿sí? El parcial, muchachos, yo subí el video, el quiz, yo subí el video de solución, ¿listo? Entonces ahí pueden verla, dura como 5 minutos. Ahí explico por qué organización y arquitectura muchos se equivocaron. Bueno, muchachos, y la unidad direccionable se refiere al tamaño de la palabra. Muchachos, en las memorias que nosotros vimos, ¿cuál era el tamaño de la palabra? 8 bits. Entonces depende de lo que está almacenado en cada dirección. En este caso el tamaño de la palabra, que en los ejemplos que vimos era de 8 bits. ¿Listo? Bien, muchachos, seguimos. Tenemos métodos de acceso a memoria. Tenemos acceso secuencial. Inicia desde el comienzo de la memoria y va llegando posición por posición. Ejemplo 1, cassette. Un cassette secuencial. ¿Dónde ustedes empiezan a almacenar en un cassette? Pues lo rebobina y empieza a almacenar desde el principio, ¿cierto? ¿Y usted cuándo termina de almacenar? Hasta cuando llega al final del cassette. Pero ¿cómo está almacenando los datos? En el orden que van pasando, ¿cierto? Desde el inicio hasta el final. Eso lo suelen utilizar las unidades magnéticas. Muchachos, ¿por qué el tiempo de acceso depende de la localización de la información? ¿Por qué? Si el dato está al final, le toca recorrer desde el principio hasta el final para accederlo. Son unidades lentas. Por lo general, las unidades magnéticas, por esa razón, se utilizan para backup, para respaldos, pues, de datos muy grandes. De hecho, estas son las que ya han alcanzado el orden de petabytes, ¿sí? Terabytes, de 1000 a 2000 terabytes suelen tener las unidades de almacenamiento actual, aunque son costosas, ¿no? Se utilizan para backups, pero de grandes stores. ¿Ah? Son bastante seguras siempre y cuando usted no le mete imanes. Claro, porque eso es información magnética. Lo que pasa es que cuando explique almacenamiento externo, vamos a hablar que básicamente eso es unos polos magnéticos que están ajustados. Entonces, de acuerdo a cómo esté ajustado, ¿significa 1 o significa 0? De esa manera se almacena información. Cuando vamos a almacenamiento externo, vamos a ver cómo funcionan las unidades magnéticas. Realmente, para grabar, lo que se hace es someterlo a un campo magnético para ajustar unos dipolos. ¿Sí o no? Hagan de cuenta como una especie de señalización. Entonces, de acuerdo a cómo esté la señalización, ¿es un 1 o es un 0? Y de esa manera se almacena información en una cinta. Ahora, ¿qué problemas tiene eso? Pues no lo vaya a meter imanes, porque ¿qué pasa si le mete imanes? ¿Qué pasa con esos campos? Los que han visto física 2. Los desorganiza, ¿cierto? O sea, usted puede destruir una cinta con un imán. Es lo único. Y el almacenamiento debe ser pues en zona aislada magnéticamente si quiere que dure mucho tiempo, porque el campo magnético de la Tierra a la larga también los daña. Pero son bastante seguras. Más seguras que los discos duros. De eso van a dar cuenta que los discos duros tienen sus limitaciones también con escritura y lectura, con el mecanismo de almacenamiento. De hecho, los discos duros suelen utilizar... se me fue. No, se me fue. Pero los discos duros utilizan un mecanismo que con el tiempo se desgasta. ¿Sí? ¿Vale? Entonces, pues, también pasa con las memorias de RAM, son condensadores. Las memorias de RAM, con el tiempo los condensadores se deterioran. De hecho, el tiempo de vida de una memoria suele ser de 10 a 15 años.
Todo esto tiene, muchachos, todo esto tiene expiración. ¿Por qué? Los condensadores se dañan, los transistores se desgastan y ya no funcionan igual. De hecho, ustedes tienen, por eso es que, ¿quién tiene un computador muy, muy viejo? Que tenga más de 10 años. ¿Qué problemas han visto con respecto al funcionamiento anterior? Para empezar se calienta porque, bueno, el sistema de refrigeración. Segundo, empieza a funcionar más lento. Tercero, aparecen sectores dañados en memoria. ¿Ya llegó hasta allá? Los sectores dañados en memoria son condensadores que se han dañado. ¿Sí? ¿Por qué se dañan? Pues por el uso. Lo que tenemos acá, muchachos, es tecnología desechable a largo plazo. Si usted pensó que comprando el supercomputador le iba a durar 20 años, está equivocado. Esto, como está diseñado, esto con el tiempo se daña. ¿Sí? Los computadores son así, la tecnología requiere estar todo el tiempo cambiando por su mismo diseño. ¿Sí? Bueno, muchachos, entonces el almacenamiento directo, ¿cierto? Es, por ejemplo, en el caso de un disco, ¿cierto? Entonces, los bloques tienen una única dirección, el acceso es un salto con respecto al acceso secuencial, o sea que usted para ir a una posición solo quiere saber a dónde quiere ir. El mejor ejemplo de esto es un CD de música. Ustedes, bueno, un CD de música de antes, porque ya ahorita vienen es puro MP3, ¿no? Un CD ya no MP3, que ya es distinto. Pero ustedes alcanzaron la época de los CD de música que alcanzaban 20, 25 canciones. Ese es un acceso directo. ¿Qué pasa? La primera canción está en la primera posición, la segunda canción en la segunda y así respectivamente. Ahora les pregunto, para escuchar, digamos, la canción de Maluma está en la posición 13. ¿Usted tiene que escuchar las 12 melodías de Shakira anteriores? ¿O no? Uno va a ir directo donde necesita. Por eso son bloques que tienen una única dirección. Es decir, el track 1, perdón, viene siendo la primera canción. Track 12 viene siendo la canción número 12. Nunca metieron un CD al computador así, que decía track 1, track 2, track 3. Son las direcciones. ¿Sí? Básicamente se agrupan bloques de datos y se les da una dirección. Eso lo vamos a ver cuando veamos almacenamiento externo próximamente. ¿Sí? Entonces, el tiempo de acceso depende de la posición anterior. ¿Por qué? Si yo estoy en la posición 12, ¿cierto? Yo estoy en la posición 1 y quiero ir a la posición 12, ¿qué tiene que hacer? Tiene que girar hasta llegar hasta la posición 12. Pero ¿qué pasa si después quiero la posición 11? Pues me devuelvo a la posición 11, que tomaría menos tiempo que ir desde la 1 hasta la 11, ¿sí me sigue? O sea, estoy en la posición 12, quiero ir a la 11, pues devuélvase, ¿sí? Pero si estoy en la 1 y quiero ir a la 11, ¿es más lento o más rápido? Es más lento, ¿cierto? Este es un caso de un CD y de un CD, básicamente. Pero ¿qué pasa con los CDs actualmente? En ese formato, ¿están qué? Están en desuso, claramente. Los CDs, la tendencia indica que los CDs son el próximo disquete. ¿Sí? Realmente los CDs, a pesar de que han sacado el Blu-ray y hay otra tecnología que tiene un más almacenamiento, hay una tecnología emergente que puede superarlos, que son las CDs. ¿Qué le gana la CD con respecto al CD? ¿Qué es más? Mayor capacidad y es más pequeña. A pesar de que es un toque más lenta, ¿no? Pero eso se ha ido mejorando con el tiempo. Entonces, muchachos, primero murieron los disquetes. ¿Ustedes alcanzaron a tener disquetes? Yo tengo allá los disquetes de los talleres de IT. Los talleres de IT se entregaban, es que yo entré agosto-diciembre del 2004. Los talleres de IT se entregaban en disquete. Porque en ese tiempo estaba el correo Univalle. ¿Nunca les tocó ese? El primer correo. El que era @univalle.edu.co. ¿Ustedes alguna vez les tocó de correo? Ese correo tenía una capacidad de 2 megas. Entonces, pues, era imposible entregarle a un profesor ahí. Y tenía la fantástica costumbre de perderse correos. Me acuerdo de un diciembre que el parcial había que entregárselo al profesor por ese correo y yo envié el correo. Y el correo se perdió. Nunca le llegó. Afortunadamente estaban mis enviados. ¿Sí? Pues yo cuando le mostré, vea, profe, mire que están mis enviados. Pues afortunadamente. Pero sí, se solían perder los correos. O sea, no había nada, ni siquiera una notificación de que no llegó nada. ¿Sí? Fue en el año 2007 que Univalle se pasó, perdón, 2008, 2009, que Univalle se pasó para
para correo Univalle. De hecho, en ese tiempo estaba el debate si usar correo Univalle o el de Hotmail. El de Microsoft. Afortunadamente nuestra escuela no es que le guste mucho Microsoft, entonces ganó Google. ¿Sí? Si no, en estos momentos tendríamos la suite de... O sea, utilizaremos las herramientas de Office 365. ¿Hubieran preferido eso a Google Drive? ¿O no? O sea, ese debate estuvo y estuvimos a punto de estar en Office 365. ¿O no? ¿Hubieran preferido eso a Google Drive? Yo prefiero Google Drive. ¿Sí? Y eso que hay una amenaza de quitarlo, pero es mentira. ¿Sí? Bueno, muchachos, termino esto para empezar el quiz ahora. Asociativo, muchachos, es básicamente lo que vamos a ver ahora en la memoria caché, donde cada bloque, donde básicamente les explico esto de la siguiente manera. Donde usted coge la memoria, ¿cierto? Y usted la segmenta por bloques, ¿cierto? Usted la parte en pedazos, ¿cierto? Entonces, este primer pedazo acá es bloque 1, bloque 2 y bloque 3, ¿cierto? Ah, no, ese es el asociativo, perdón. El aleatorio, ¿cierto? El aleatorio, muchachos, es un método de acceso donde usted básicamente indica la dirección que quiere ir y se acabó. Como en el caso de la memoria RAM. Yo quiero ir a la dirección 500, listo, esta es la memoria, dirección 500, ¿sí? Quiero ir a la dirección 600, listo, esta es la dirección 600. ¿Qué quiere decir aleatorio? Que yo puedo acceder a cualquier posición y es independiente. ¿Qué quiere decir que es independiente? No importa lo que yo haya accedido antes, el tiempo de acceso es el mismo. Eso es el tiempo de acceso aleatorio, que es el que utiliza la memoria RAM. ¿Qué veremos en total detalle cuando veamos memoria interna próxima unidad? ¿Sí? Cuando veamos memoria interna. Se van a dar cuenta que realmente la memoria RAM está compuesta de memoria RAM más chiquitas, interconectadas entre sí. Realmente una memoria RAM de 4 GB suele tener módulos de 64 KB. Muchos módulos de 64 KB conectados entre sí. Realmente un chip contiene adentro otro chip de memoria más chicos, porque es más fácil hacerlos así. ¿Sí? Es mucho más fácil fabricarlos así. Y el asociativo, muchachos, se hace es por comparación. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, la memoria caché funciona con mapeo con el asociativo, que eso vamos a ver en la próxima clase. ¿Qué quiere decir, muchachos? Yo tengo cierto dato en cierta dirección. Yo le aplico una operación a la dirección y la ubico en cierta posición. Por lo general se utiliza el módulo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con el módulo? ¿El módulo qué me da a mí, muchachos? El residuo, ¿cierto? Entonces, si yo saco módulo de un número, digamos que me dio 0, ¿cierto? ¿Y el siguiente cuánto me debería de dar? 0. ¿Cuánto me debería dar el siguiente? El módulo. 1. El siguiente 2, 3 y así hasta n, ¿cierto? Y después de n, ¿qué me debería dar otra vez? Perdón, de n menos 1, ¿verdad? Que es módulo n. Luego me vuelve a dar 0. ¿Qué significa con mapeo asociativo? Que este dato de aquí yo lo voy a almacenar en la posición 0. Este dato de aquí yo lo voy a almacenar en la posición 1. Ahora, cuando salto acá, este dato ¿dónde lo voy a almacenar? En la posición 0. Eso es mapeo asociativo. ¿Sí me siguen? Dígame. ¿Alguien viene a decir algo? ¿No? Eso es mapeo asociativo, muchachos. Si aplico alguna operación con la dirección y la almaceno. ¿Qué permite hacer eso? Mapear una memoria grande a una memoria más pequeña. ¿Cómo es el caso? La memoria RAM a la memoria caché. O sea, ¿yo cómo hago para pasar los datos de memoria RAM a la memoria caché? Eso se hace por mapeo, sistema mapeo directo y mapeo asociativo. ¿Listo? Bueno, muchachos, muchachonas, muchachitos, ha llegado la hora de la alegría. Listo, muchachos, entonces vamos a ver ahora lo que es la jerarquía de memoria. Vamos a hablar de la jerarquía de acuerdo a la velocidad de escritura o lectura y de acuerdo a la capacidad de esa memoria. Entonces van a ver un triángulo, una pirámide realmente, ¿cierto? Vamos a ver los tipos diferentes de memoria que hay. Tenemos memoria interna, ¿cierto? Que es la memoria interna, que es la de acá. Nos referimos en este orden: registros, caché y memoria principal. A medida que vamos bajando, vamos a tener más capacidad, ¿sí? ¿Por qué? Ustedes van a ver que a medida que bajamos, disco magnético, CD-ROM, CD-ROM, bueno, disco magnético, eso está un poco, a pesar de que estoy en la 9ª edición, pues sigue estando antes del CD-ROM, pero supongo que el CD-ROM tiene más que el disco duro, ¿listo? Eso era hace muchos años. Realmente ya la cosa es que el disco está acá, ¿vale? Y
Tenemos finalmente los que tienen mayor capacidad, que son las unidades magnéticas, ¿sí? A medida que vamos bajando en la pirámide, pues como ven que la pirámide se va engordando, ¿cierto? Cada vez que está más gordita, significa que puede almacenar más. Ahora, cuando subimos en la pirámide, quiere decir que tiene más velocidad, sí. De hecho, los registros, como están internamente en la CPU, son los más veloces de acceder, ¿sí? Porque es que están ahí mismo en el procesador, no hay que hacer casi nada para acceder a esa información, es directo, de hecho. Y de allí pasamos a la siguiente, que es la memoria caché. La memoria caché suele ser alrededor de 10 a 100 veces más rápida que la memoria principal, ¿sí? Ya las memorias principales han mejorado mucho la velocidad, pero la memoria caché sigue mandando la parada. Por eso es que no utiliza la memoria principal directamente, porque pues hay un bus de por medio que hace, pues, agrega latencia, y la caché suele estar dentro del chip del procesador, suele, ¿sí? Entonces, a medida que bajamos, tenemos mayor capacidad. Pero ¿qué sacrificamos a medida que bajamos en la pirámide? La velocidad. Y a medida que subimos en la pirámide, ¿qué sacrificamos? Capacidad, y tenemos mayor velocidad. Esta es la jerarquía de los sistemas de memoria, ¿sí? Tenemos memoria interna, memoria, almacenamiento externo, perdón, almacenamiento, pues, esto es memoria interna, esto es almacenamiento interno, y esto es almacenamiento externo. De hecho, el próximo capítulo va a hablar de memoria principal, luego vamos a hablar de almacenamiento interno, y luego, pues, bueno, almacenamiento interno, almacenamiento externo. Vamos a hablar en almacenamiento externo. Bueno, hay que hacer la redundancia. Bien, muchachos, ¿cómo medimos el rendimiento de una memoria? Tenemos el tiempo de acceso, ¿cierto? Que quiere decir el tiempo entre la presentación de la dirección y la obtención de los datos. ¿Qué tanto me tardo en enviar la dirección y o sea, cuánto se tarda desde el momento que yo envío la dirección al momento que yo recibo los datos? El tiempo de ciclo de memoria, ¿cierto? Es el tiempo requerido por la memoria para recuperarse. ¿Qué quiere decir eso? Como son condensadores o son transistores, ¿qué requiere hacer? Yo cuando leo, resulta que la memoria se descarga. Yo tengo que cargarla. Cuando ustedes leen de un condensador, o sea, cuando ustedes toman el voltaje de un condensador, el voltaje cae. Yo tengo que hacer una rutina para que el voltaje vuelva a estar en su valor. ¿Qué pasa si yo no hago eso, muchachos? Si yo no hago, la memoria no tiene un tiempo de recuperación. ¿Qué pasa? Resulta que leer baja los niveles de voltaje en la memoria. Y los voltajes en la memoria significa que hay un 0 o hay un 1. ¿Qué significa que los niveles de voltaje bajen, muchachos? Pues puede ser un 0 o un 1, no sé. O sea, ¿qué pasa con los datos? Se corrompen. Yo tengo que garantizar que después de leer, los datos de memoria siguen intactos. Entonces eso lo vamos a ver en la próxima unidad, donde vamos a mirar los mecanismos de refresco de las memorias, ¿sí? Como ven, este curso cada vez se va poniendo con más y más y más y más conceptos y más y más y más. Sí, así va a ser hasta el final. Y en ese vamos a entrar en más y más y más conceptos. Ya en Arquido se van a divertir un poco más, ¿sí? Esto es como el preludio a algo divertido. Espero estar prometiendo algo que es. Y la capacidad de transferencia, ¿cierto? ¿Qué tiene que ver? ¿Cuánto yo puedo mover al mismo tiempo en la memoria? ¿Cuántos datos, por ejemplo, la memoria que yo les mostré acá, yo puedo mover al mismo tiempo en esta memoria? ¿Cuántos datos yo puedo mover al mismo tiempo en esta memoria? Yo mando una dirección y ¿cuántos me envía al mismo tiempo? 8 bits, o sea, 1 byte. Esta memoria tiene una capacidad de carga de 1 byte. Hay memorias que tienen más, hay memorias que tienen menos, ¿sí? Depende de la memoria que estemos trabajando. ¿Listo? Bien, muchachos. Y este es el rendimiento, ¿cierto? Tenemos el tiempo de acceso, ¿cierto? Que es una latencia. La latencia es desde que cuánto se tarda, ¿cierto? Cuánto se tarda en procesar la dirección. ¿Qué quiere decir en cuánto se tarda en procesar la dirección? O sea, yo le envío la dirección y ella encuentra dónde está el dato. Si me hago entender, yo le presento la dirección y pues eso tarda internamente algo en buscarla, dada la estructura de la memoria. Bien, muchachos, ¿y el tiempo de memoria a qué quiere decir? ¿De qué habla? ¿Se acuerdan de lo que yo hablé? ¿El tiempo de ciclo de memoria qué es? Ay, muchachos, lo acabé de decir. La recuperación. Leer o escribir
requiere este proceso. Por eso es que, muchachos, ustedes ya están dándose cuenta aquí, por eso es que estos dispositivos se deterioran con el tiempo, porque es que todo el tiempo está refrescándose, pues los materiales con el tiempo pierden conductividad, con el tiempo, o sea, hay un desgaste natural de los materiales, los condensadores con el tiempo se desgastan, ¿sí? Los módulos de memoria con el tiempo se desgastan. Cuando ustedes tienen memoria muy viejas, como mencionaron los muchachos de acá que ya se fueron, que tenían computadores viejos, ¿qué pasaba? Empiezan a aparecer sectores dañados. Básicamente son condensadores que ya no sirven, ¿sí? En la memoria RAM son condensadores que se dañaron. Si pasan una CDRAM o una memoria de alto rendimiento, fueron transistores que ya no están funcionando bien, porque eso también tiene su tiempo de... Muchachos, como todo en la vida, tiene su tiempo temporal. Y más pequeños, son condensadores integrados. O sea, básicamente son ellos colocan las placas, pero son integradas. O sea, eso es muy pequeñito, eso es el orden de micrómetros. No, eso no se puede. Los condensadores que quizás se puedan cambiar son los de la OA. Yo no sé si yo lo he hecho. No garantiza durante, o sea, si usted tiene que cambiar el condensador de la OA es como para el rato, ¿sí? Porque eso ya quiere decir que hay un voltaje por ahí que ya está mal ubicado. Eso tarde o temprano el condensador se la va a volver a inflar, pero eso le da un tiempo más con el PC, alrededor de unas semanas o meses. Con suerte algunos meses. ¿Nunca han hecho de cambiar un condensador de la OA? Cuando ustedes revisan, a veces está fallando el computador, no prende o está algo mal o errores, y usted revisa un condensador inflamado, pues usted lo puede cambiar, desoldarlo y volverlo a meter con mucho cuidado. Y eso yo lo he hecho. El computador le queda un tiempo durando. Eso es una solución temporal, digamos, para un final de semestre, es perfecto, que uno no puede ponerse a buscar un PC ahí de la nada sin dinero, ¿sí? Entonces, o sea, le toca como hacer el dinero primero, ¿cierto? Es complicado, yo lo viví. Entonces, en mis tiempos de estudiante, pues yo tuve que cambiar uno que otro condensador de la UAR. Apenas trabajé, chao, ¿sí? Bueno, era un computador con 2 núcleos, ¿se imaginan trabajar en eso? Cuando uno llega a los cursos de redes, y uno llega a los cursos de más adelante, los computadores quedan cortos, ¿sí? Cuando el profesor le dice, no, utilice máquinas virtuales. Y me acuerdo en el proyecto yo vi la electiva de sistemas a gran escala de ingeniería, y eran 11 máquinas virtuales. Cada una tenía 256 megas de memoria. Yo tenía 4 gigas de RAM. Eso fue épico. Afortunadamente, pues en ese tiempo me dejaron entrar al laboratorio y hice el proyecto ahí, porque mi PC no pude. Entonces, muchachos, ¿cuál es la tasa de transferencia? Entonces, tiene que ver, este TA que indica, muchachos, este TA les indica a ustedes el tiempo de promedio de escritura, o sea, cuánto se demora en que yo le presente la dirección, o se lea, o se escriba. Eso toma un tiempo, ¿sí? Eso no es inmediato. Ahora bien, tenemos TN es el tiempo promedio de escritura de lectura de n bits, ¿cierto? Que tiene el tiempo promedio de... Uy, que aquí la embarré. Tiempo promedio de acceso, o sea, cuánto yo me tardo desde que envío la dirección a escribir o leer, efectivamente, o sea, lo que ha hecho es para TA, ¿listo? Ahora bien, N es el número de bits, que depende de qué, el número de bits de qué depende, muchachos. Pues de la información que usted quiera guardar. ¿Cuántas palabras quiere guardar? ¿Sí? Y muchachos, esta es N el número de bits sobre la tasa de transferencia de bits por segundo. Cada memoria tiene su operación allí. Esta fórmula probablemente la pregunto en el quiz. Entonces, para que la anoten en la mano, por lo menos. ¿Listo? ¿Vale? Bien, muchachos. Tenemos tipos físicos tenemos semiconductores o basadas en condensadores, que aquí no lo dice, condensadores, que sería en el caso de la memoria RAM. Tenemos magnéticos, que son el disco y cassette. Tenemos ópticos, que es el CD y el DVD. Vamos a ver cómo es que se hace a través de un láser escribir ceros y unos en un plato, ¿sí? Realmente eso es un proceso realmente lo quema, literal es quemar, ¿sí? Ustedes han escuchado, voy a quemar el CD, literal es quemar, ¿sí? Usted aumenta la temperatura en ciertas zonas, hay una reacción química
Y ahí, de acuerdo a esa reacción química, se escribe un 0 o se escribe un 1. Por eso se dice quemar, literal es quemar, ¿sí? Bien, muchachos, tenemos otros, pues como los burbujas, los hologramas, pero eso ya es otras cosas. Características físicas, muchachos. Durabilidad. ¿Qué cree que se debe la durabilidad? Pues a los diferentes elementos, cómo se desgastan con el tiempo. Volatilidad. La volatilidad quiere decir, si yo apago el PC, si los datos permanecen o no permanecen. En el caso de la memoria RAM, ¿qué creen que pasa con lo que he hablado cuando yo apago el PC? Porque se borra. Los condensadores se descargan. O sea, la memoria RAM requiere corriente todo el tiempo. ¿Por qué? Porque es básicamente unos voltajes en unos condensadores. Cada condensador indica, cada arreglo de condensador indica un 0 o un 1. Cuando el condensador está lleno indica un 1, cuando está vacío indica un 0. Cuando yo apago el PC, todo me queda en 0. ¿Sí? Por eso es que la memoria principal se llama memoria volátil, porque todo el tiempo se borra. La memoria ROM, en su lugar, es no volátil. Ella tiene sus mecanismos de escritura, que los voy a explicar cuando veamos memoria interna, cómo se escribe en una memoria ROM, ¿cierto? Para garantizar que no sea volátil, que se almacene. Pero que en esas memorias que no son volátiles, ¿qué suele pasar? Que suelen ser no borrables. ¿Sí? Porque el mecanismo es fijo, como en el caso de los discos ópticos, ¿sí? Y el consumo de energía. Una memoria RAM, por excelencia, gasta energía. ¿Por qué creen que gasta energía? ¿Qué es lo que he hablado? Descargue, cargue, descargue, cargue. Y eso lo hace muchas veces cada segundo, ¿sí? Son muchachos, para que ustedes flameen en un juego, imagínense todo lo que tienen que hacer el PC por ustedes. Por lo menos cuando usted flamee en el juego, piense en sus interiores que hace su PC por usted, ¿sí? ¿Sí? ¿Dígame? Creo que cuando uno ve los módulos de RAM que tienen la misma capacidad, pero se ve que el fabricante dice que uno trabaja a mayor frecuencia que el otro. El módulo de administración de memoria MMC lo que hace es quedarse con el de menor velocidad. Porque si no existiera ese módulo, se quema la más lenta. Pero el módulo realmente no es óptimo, pero el módulo viene trabajando, o sea, el módulo ajusta la frecuencia del reloj para la memoria a la velocidad que trabaja la más lenta. Esa es la respuesta. Idealmente, sí, pero eso existen mecanismos de seguridad. Eso depende de la velocidad máxima que tienen los delays en la memoria, o sea, la máxima frecuencia que puede trabajar. Eso ya depende de la tecnología. Eso es un pequeño módulo que vamos a ver en memoria interna, que es el que encarga de manejar el direccionamiento, cómo se mueven los datos y eso. Es como trabaja ese módulo. De eso depende la velocidad. La capacidad depende del número de chips de memoria que hayan en cada integrado. Digamos que esa es la respuesta que te puedo dar. Digamos que eso lo veremos con detalle el próximo capítulo, de hecho. El próximo capítulo es largo. De hecho, 2 clases está corto. ¿Sí? Vamos a ver cuánto nos va. Abrió los ojos. Es que, bueno, es que estoy mucho que hablar. ¿Sí? Hay muchísimo que hablar. Bueno, muchachos. ¿Cómo se organiza la memoria? Es un arreglo de físico de bits dentro de palabras. Cada posición es una palabra. ¿Y cada palabra de qué está compuesta? De bits. De 1 o más bits. En este caso la memoria es que vimos de cuánto era el tamaño de la palabra. 8. No siempre es obvio, ¿sí? O sea, usted ve el diseño y no siempre es obvio. Resulta que eso no es que estén los chips allí, sino que existen capas de chips. ¿Se acuerdan de la memoria de la board? La board no es eso que usted ve encima, solo es capa, o sea, hay alrededor de 3 capas por debajo que uno no ve, que tienen conexión. Lo mismo pasa con la memoria. Usted tiene capa de chips, capa de chips, capa de chips. El diseño realmente es en 3D, ¿sí? Por eso es que pueden meter tantos chips en el mismo espacio, ¿sí? No, porque eso está, o sea, hay una rama que estudia eso que llama microelectrónica. Ellos estudian esa parte de que no hayan saltos de corriente, si esto es preocupación. Eso tiene sus aislantes. De hecho, la microelectrónica ya está llegando también a sus límites físicos. Porque es que si usted ya lo hace más pequeño y con menos distancia, ya los aislantes ya no son tan buenos. Empiezan a haber esos famosos glitches, ¿sí? Y esos glitches pues se le quema a usted el chip, ¿sí? O sea, ya estamos, o sea, muchachos, la ley de Moore en estos momentos, ya estamos llegando a límites físicos, estamos relativamente cerca, alrededor de 5 a 10 años, ¿sí? De llegar a un límite donde ya no lo puedes volver más pequeño, ya no se puede, ¿sí? Físicamente no es posible con el material que estamos trabajando, que es silicio, ¿sí? Silicio y lo que extraen de allá de África, de Kenia, cobalto,
lo que suelen utilizar para eso. De hecho, ese país está, de hecho, muchachos, lo que nosotros tenemos aquí, tienen detrás muertos, ¿sí? El cobalto que utilizan en esto, eso ha producido problemas sociales en esos países. Son dos países africanos, Kenia y el Congo. Vean lo del cobalto, vean los documentales. Esas minas están controladas en algunos países por grupos armados y la gente está obligada a trabajar ahí. Los países que productores de microcomponentes se hacen los de la vista gorda con eso, ¿sí? Porque lo venden barato. O sea, realmente muchas cosas que nosotros usamos, pues no se imagina lo que está detrás de eso. Es complicado. O por ejemplo, las cosas chinas que ustedes trabajan, ¿qué creen que hay? En muchos casos. No estoy generalizando porque esto está en YouTube, no estoy generalizando la aclaración. ¿Qué creen que hay de algunos productos de algunos países como China, la India? ¿Qué hay detrás de eso? Explotación laboral. O sea, ustedes sí, claro, la camisa te la venden barata, pero ¿por qué te la venden barata? Pues porque la producción es barata. ¿Y cómo hacen que la producción sea barata? Pagándole poquito a los empleados y poniéndolos a trabajar muchas horas. Es que, o sea, detrás de estas cosas hay mucho. Deberían de ver ese documental sobre el cobalto, ¿sí? Y lo que nosotros disfrutamos como celulares acá, mucha gente está sufriendo por los materiales que hacen eso, ¿sí? Entonces, para que uno se cuenta un poco las cosas. Bien, muchachos, ¿cuál es la lista jerárquica? ¿Qué podemos decir de los registros? Más rápidos pero menor capacidad. Tenemos los niveles de caché, L1, L2 y L3. A medida que la caché va cambiando, la L1 es la más rápida. Realmente la caché la dividimos por niveles. Eso lo explicaré en la próxima clase. ¿Por qué? Realmente la dividimos por niveles, ¿sí? Eso es para aumentar la capacidad de la caché. Pero realmente la que importa es L1, porque es la más próxima al procesador, ¿sí? Es realmente la puerta. Háganme cuenta que usted tiene como una especie de puerta. Tiene una puerta grande y tiene unas sillas donde pueden esperar gente. Y luego la llaman a una segunda puerta, que es un salón más pequeño, donde tienen que esperar a que los llamen a una primera puerta, ¿cierto? Que es un salón aún más pequeño y ahí los atienden. Hagan en cuenta que son 3 niveles para que lo atiendan, ¿sí? Bien, tenemos la memoria principal, tenemos los discos, ¿cierto? Tenemos los discos duros que esto aquí pues puede intercambiarse. ¿Sí? Digamos en capacidad los discos tienen más que los CDs. Pero en velocidad, los discos son más rápidos que los. Sí, realmente aquí no es así, sino que es realmente que aquí, ¿qué pasa, muchachos? Realmente depende, ahí realmente depende, ¿sí? Y finalmente tenemos los cassettes y unidades magnéticas, como el caso de los discos de respaldo, que se utilizan en los grandes stores, ¿sí? Bueno, muchachos, seguimos por acá. Entonces vamos a quedar aquí en principios de la memoria caché. Vamos a responder 2 preguntas con el Socratip en 10 minutos y acabamos por hoy. ¿Listo? Entonces ahora en el Socratip, ya saben que la RUM se llama C delgado con mayúsculas, ¿sí? Ahora en el Socratip, muchachos. Ustedes saben que clase sin Socratip no es clase, ¿sí? A mí me ha encantado, muchachos, a mí me ha encantado el sistema, no sé ustedes. A mí me ha encantado. El otro pedazo lo hacemos la próxima clase. Entonces, muchachos, rápidamente, porque no nos queda mucho. La RUM se llama C delgado, ¿cierto? Entonces, muchachos, dada la siguiente memoria, ¿cuál es su capacidad en kilobytes? ¿Cuál es su capacidad en kilobytes? ¿Dale? Eso es lo que expliqué al principio. La D son las salidas y las A son las direcciones. Muy bien. Entonces, muchachos, ¿cuál es la capacidad de esa memoria en kilobytes? Manos a la obra. Vamos a ver las respuestas que enviaron los diferentes estudiantes. Entonces, aquí la respuesta, ¿cuál es, muchachos? Si ustedes pueden ver, ¿cierto? ¿Cuántas direcciones hay? Muchachos, ¿cuántas direcciones? Esperen, cambio esto. ¿Hay 16 direcciones? Esperen. Si ustedes pueden ver, yo tengo tengo 16 direcciones, entonces sería 2 a la 16. Esperen, yo ajusto esto. ¿Qué pasa? Ah, verdad que es en lápiz. Tengo 2 a la 16 direcciones. Cada una, ¿cuántos bits tiene? ¿Cuánto es el tamaño de la palabra? ¿Es de 8 bits?
Ajá, entonces sencillo. Sale 2 a la 16 por 8 bits. ¿Cierto? Dígame. Ajá, entonces 2 a la 16 sencillamente. Entonces muchachos, como eso es dividirlo por 8 por los bytes, entonces 2 a la 16 por 2 a la 16, ¿cuánto es? Bytes. ¿Cuánto es 2 a la 16? 64K, 64 kilobytes. Entonces esa es la respuesta. ¿Listo? Esa es la respuesta. Recuerden que cuando estamos en unidades de capacidad trabajamos por 1024, que es 2 a la 10. Bien, muchachos. Entonces, bien, vamos a ver qué respondieron las personas, ¿cierto? Vamos a ver qué respondieron las diferentes personas. Entonces veamos. Delgado, vamos a ver qué dijo. Correcto, 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 correcto. Paquita, la del barrio, ¿están viendo la novela? 28 no. ¿Ah? Ah, bueno, entonces ahí hubo un error. Muy bien. Y muy bien. ¿Listo, muchachos? Vamos a ver la siguiente. La siguiente es relativamente rápida. Ordene de acuerdo a su velocidad de escritura o lectura. Pueden colocar A, B, C, D, E para simplificar. ¿Listo? Sencillamente coloquen la letra. Vamos a ver cómo les va. Recuerden ordenar del más veloz al menos veloz. Entonces, ¿cuáles son los más veloces? Entonces el orden es C, B, A, D, E. Recuerden que la cinta magnética es lenta porque requiere leer desde el principio hasta donde uno necesita, es muy lento, ¿sí? Vamos a ver. C, B, A, D, E. C, A, B, D, no, aquí es E, D. ¿Sí me siguen? ¿Sí lo ven? ¿Sí lo ven que aquí es E, D? Ah, no, el disco duro, sí, sí, D, está bien, está bien. CBAD, 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 registro CPU, caché, RAM, disco duro y cinta magnética, CABD, muy bien, CBAD, muy bien, CBAD y aquí hay un error, es DE. Recuerden que la cinta magnética es la más lenta. Y muchachos, finalmente, organizar de acuerdo a su capacidad de almacenamiento de mayor a menor. Y ya, eso es todo. Bueno, muchachos, entonces paso a explicar. De acuerdo a orden de almacenamiento de mayor a menor, es cinta magnética, disco duro, RAM, caché y los registros de la CPU. Entonces, muchachos, vamos a ver qué respondió algo raro. ED, ajá, ABC. Muy bien, ED, ABC. ED, ABC, muy bien. No, las cintas magnéticas suelen tener más que el disco duro. Sí, son un gestor grandísimo, son del orden de cientos o miles de teras. Ahí está, les muestro. Luego, ABC. Cinta magnética, ajá. De ABC, mismo problema, yo voy a explicar por qué. De ABC, ajá. Y de ABC. Entonces, muchachos, para que vean la capacidad de una cinta magnética, ¿cierto? Ya les digo el orden que tiene esto. Esto es un libro. Ah, ¿dónde es que está? Ah, voy a colocar la palabra mágica. Creo que es este. Estos son los... no son los discos duros. Carajo. No, esto es de cloud. Esperen, esperen, muchachos. No, voy a colocarlo más bien en eBay.
Estas son cintas magnéticas. ¡Ah! Voy a buscarlo en español. Cinta magnética, ¿cierto? Capacidad. Miren esta, 185 terabytes. ¿Sí? O sea, las cintas magnéticas que son cassettes, ¿cierto? Ah, ya. Que es un cassette magnético Amazon. Ahí ya les aparece la capacidad. Ajá. No, muchachos, Amazon no me quieren. Pero muchachos, ya vieron la capacidad de almacenamiento, ¿no? Sí, son de alrededor de cientos, algunos con miles de teras. ¿Sí? O sea, esto supera con creces a un disco duro. ¿Sí? Estos son para stores de, digamos, bancos, corporaciones, pues que manejan terabytes. ¿Sí? ¿Sí me sigue? O sea, son terabytes, son para básicamente backups. Porque es que acceder a eso es demasiado lento, eso puede tomar horas o días hacer un backup. ¿Sí? Realmente es muy lento, pero pues tiene un gran store de información. Lo único es que, muchachos, ahí ustedes tienen que cuidarse es de no meterlo en ningún nivel magnetizado. ¿Sí? Bueno, muchachos, les agradezco su presencia, espero les haya gustado las diferentes actividades. Nos vemos el próximo lunes, misma hora, mismo canal.